escuchando Radio Restauración Hermanos, el Señor bendiga a su hermano 527. José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente aquí es un programa Ministerio de Restauración Completa. Deseo que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere, que el Señor le dé bendiciones en todos los sentidos de la palabra, espiritual, emocional, físicamente y económicamente. Ese es el deseo de nuestro corazón. Este es el deseo de este programa. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su iglesia, su congregación, que Dios bendiga su ministerio. Hermano, estos meses han estado pasando cosas bastante peculiares en cuanto a el planeta, en cuanto a nuestra vida personal, en cuanto a todas las cosas que suceden en nuestros medios. Anteriormente en varios programas hablé un poquito acerca, como a manera de introducción, hablé un poquito acerca de lo que se refiere al weather y todas estas cosas que pasaron, temblores en México, en Puerto Rico, huracanes, Santo Domingo, las islas por allá caribeñas, todas estas cosas. Y pareciera que el planeta, pues, de alguna manera nos está hablando, ¿no? Por medio de nosotros que creemos en Dios, por medio de Dios. Pareciera que Dios usa el planeta para que el ser humano de alguna manera se dé cuenta que estamos mal o que tenemos que hacer cambios en nuestra vida personal, o como congregación o como personas individuales. Ahora, hoy vamos a seguir hablando. Yo dije que íbamos a tardar bastante tiempo enseñando con respecto a doctrina y estoy dando temas específicos y temas generales con respecto a doctrina. El énfasis más importante de la doctrina es el asunto de entender qué significa doctrina. Por eso he estado dando varias clases con respecto a doctrina y dando específicamente puntos muy peculiares para que uno pueda entender la diferencia entre doctrina. Dijimos que la palabra doctrina significa ética, significa algo permanente, algo que no se mueve. Y hablamos también de estética. La estética es algo que es de apariencia solamente. Entonces la ética está dentro de la doctrina y dentro de la verdad. Son sinónimos de lo que es doctrina. Hoy vamos a hablar algo más también con respecto a doctrina, pero vamos a dar un énfasis específicamente 3 principios importantes con respecto a doctrina y con respecto a mantenerse en la fe. ¿Cómo mantenerse en la fe? Vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. Pero antes de entrar a eso, hermano, quisiera mejor dicho, agradecerle a todas las personas que de alguna manera nos han soportado en todos los sentidos de la palabra, con sus oraciones a este Ministerio de Restauración Completa. También a los hermanos que nos han apoyado económicamente. Gracias, hermanos. Síganlo haciendo porque se requiere todo este asunto económico para poder seguir adelante. Le doy gracias, hermanos, y a los que tienen pensado, que me han hablado, que ya me han dicho que nos van a soportar económicamente para que podamos mantenernos aquí o en otro medio de comunicación predicando el Evangelio. Se los agradezco de antemano y oren al Señor, que Dios los guíe para que puedan hacerlo de la manera correcta. Amén, lo que Dios ponga en su corazón. Tanto espiritualmente hablando, a manera de oración, tanto económicamente o como usted desee. Hermanos, estamos para servirles. El Señor los bendiga a usted y a toda su familia. Amén. Este es el programa Ministerio Restauración Completa, MRC. Ok. Yo dije que estaba dando una pequeña introducción con respecto a lo que está pasando. Bueno, estuve escuchando las noticias, hermano, y me sorprende ver los cambios tan radicales que se están haciendo con respecto a migración. Cambios muy radicales, leyes muy específicas con respecto a migración. Por ahí andan muchos abogados, no sé, asustando a la gente, diciendo que vienen leyes las cuales van a hacer mucho daño a la comunidad hispana especialmente, a la comunidad que no tiene papeles, indocumentada. Pero también andan otros abogados dando un servicio social y diciéndole a la gente pues que tomen todo en calma, que no va a pasar nada, simplemente estén preparados para cualquier cosa. Amén. Así es que sea lo que sea, hermanos, como les dije la semana pasada, sea lo que sea que se decida en cualquier ley, lo que quiero que sepa, hermanos queridos, los que estamos en Cristo Jesús debemos tener confianza en el Señor Jesucristo. Estamos seguros en la fe. Debemos estar seguros que lo que dice Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, cada segundo, cada minuto, cada espacio, cada lugar de nuestra vida, Él estará con nosotros para soportarnos, para ayudarnos. Estas son las noticias que han llamado la atención hoy en el país, aquí en Estados Unidos, con respecto a migración, con respecto a lo que ha pasado. Está llena la televisión o el medio de internet, está lleno de noticias acerca de los temblores y estas cosas. Y lo que pasó en México también, ¿no? De la ayuda que se está dando, pero que no llega
a los lugares correctos y entonces hay mucho fraude y entonces hay un descontento en México con este asunto de la provisión que las personas dan pero que no llega a las personas. Bueno, hermanos, creo que la solución de todo el asunto es orar al Señor. Sí, aunque suene un poco religioso o ridículo para algunas personas, yo pienso que lo correcto sería orar. Orar al Señor, que Dios le toque el corazón a las personas. Orar por nuestros presidentes de cada país para que Dios les permita o les abra el entendimiento y puedan hacer leyes que les van a ayudar, nos van a ayudar a todos. Porque, hermano, al final de cuentas, Dios es el que está en control de todas las cosas, incluyendo a los presidentes de cada país. Bueno, yo sé que hay presidentes que no son populares en algunos países, pero nosotros como cristianos debemos orar por nuestros gobiernos para que Dios les dé sabiduría y puedan hacer leyes que nos beneficien a todos. Y también leyes, hermanos, que es muy importante, que puedan hacer leyes, hermanos, que puedan permitirnos predicar el Evangelio de Cristo de manera pacífica, de manera más tranquila. Porque, hermanos, yo como misionero puedo decir que es muy difícil predicar a Cristo en lugares donde la gente es muy religiosa, lamentablemente, tan religiosa a veces que hasta hacen daño a las personas. Para que Dios toque el corazón de los presidentes o de los que están en poder y les permita hacer leyes que nos beneficien tanto a todo aquel que predique el Evangelio de Cristo de una manera verdadera, una manera honesta. Y eso nos va a ayudar. Oremos por nuestros presidentes, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes en función para que podamos estar, dice el apóstol Pablo, en paz y tranquilamente. Bueno, esto es un poquito lo que quería comentar con respecto a lo que está pasando en el globo terráqueo, como se dice, en el mundo, en este planeta donde estamos viviendo. Y hay muchísimas noticias que llaman la atención y cada país tiene su noticia. Pero bueno, esto es algo que nos incumbe aquí en Estados Unidos. El asunto de la migración, el asunto de México, el asunto de Puerto Rico, las ayudas que están haciendo y todas estas cosas. Bueno, vamos ahora a la predicación, a la enseñanza de hoy. Abra su Biblia conmigo, hermano. Vamos al libro de Mateo. Vamos a hablar un poquito con respecto a doctrina. Vamos a dar detalles con respecto a doctrina. Dije que al principio dije que cuando hablo de doctrina en términos generales, voy diciendo cosas que le van a ayudar a usted a identificar qué es doctrina, qué es ética, qué es estética, qué es lo que permanece, qué es lo que no permanece, qué en realidad es doctrina. Y dije que sinónimo de doctrina es verdad. Juan capítulo 8, creo que es Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice: conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, esto es lo que significa doctrina. En el mundo de la pedagogía, en el mundo de la antropología o la conducta humana, hermano, existen éticas morales y esas son las que rigen al hombre. Si una persona no tiene una ética moral en su corazón, una buena ética moral, una conducta buena, unos principios de ser buena persona, hermano, su vida es estética, es vacía, normalmente es hipócrita, no tiene sentido en cuanto ni a su persona ni a los demás. Entonces es importante distinguir lo que hablamos con respecto a ética y estética, con respecto a doctrina y verdad, que es la misma cosa, es lo que rige a una persona. Nosotros somos lo que hablamos, nosotros somos lo que comemos, nosotros somos lo que la gente ve, eso somos nosotros. Y estoy diciendo lo que la gente ve en el sentido doctrinal, porque estoy hablando de que podemos ser de una manera en un lugar, pero de otra manera en otro lugar. Y eso es hipocresía, y eso es estética, es lo que se aparenta, no es lo que está en el corazón. Entonces debemos ser gentes definidas, que somos en la casa de una manera, aprendamos a ser buenas personas en la casa, y aprendamos a ser buenas personas fuera de la casa, fuera de nuestro hogar. Porque tarde o temprano la maldad nos alcanza, hermanos. Tarde o temprano daremos cuentas a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Y aunque pareciera algo de burla para muchas personas, alguna cosa de burla para muchas personas, esa es la verdad de todo el asunto, tarde o temprano, hermano. Y no quiero decir que yo lo conozco todo, que conozco el más allá, pero tarde o temprano vamos a enfrentarnos con el Dios Todopoderoso. Aún los que no creen en la Biblia van a enfrentarse con su Creador, y entonces vamos a dar cuentas a Dios. Entonces es bueno tener una conducta moral correcta y también tener ética. Y en el caso de los cristianos, hermano, es muy importante conocer doctrina para saber distinguir las escrituras, porque hay mucha doctrina errada, hay mucha ideología errada, hay muchas maneras de pensar que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que se ven como si fueran parte de la Biblia.
inclusive se actúan como si fuera parte de la Biblia y no lo son. Pero el problema de todo es la ética en cuanto al contexto bíblico, es la doctrina en cuanto al contexto bíblico. Yo a menudo enseño la teología práctica de Jesucristo, o la teología o la ética de Jesucristo. A menudo lo enseño porque es importante entender a Jesucristo, porque Jesucristo representaba al Padre y representa al Padre todavía, porque Él está vivo. Representa al Padre y nos ha dejado la palabra de Dios, y esta es la ética moral de los cristianos. La palabra de Dios es la ética moral de los cristianos. No hay otra ética moral de los cristianos. Existen libros apócrifos, libros secundarios en los que no están dentro del canon, pero nosotros tenemos 66 libros como la ética moral de los cristianos o de los creyentes en la fe, y en eso debemos someternos. Ahora vamos al tema. El tema yo le puse por nombre, voy a dividirlo en dos partes. Primera parte vamos a hablar, en términos generales, vamos a hablar preparando el corazón para recibir y retener la palabra de Dios. Preparando el corazón para recibir y retener o la sana doctrina o la palabra de Dios. Estamos hablando de sana doctrina, entonces sería para retener la sana doctrina, de preparar nuestro corazón, es importante. La semana pasada, la semana antepasada, y en otra ocasión, yo también hablé acerca de que una persona, hermanos, esto a manera de preámbulo e introducción a lo que voy a hablar, de que una persona que promueve a Cristo o predica a Cristo tiene que ser un converso. Yo dije, hermano, no sé si esta clase que pasó la antepasada aquí en la radio, en Radio Restauración 517, que es por el medio que estamos trabajando ahorita, el Ministerio de Restauración Completa, yo dije que para que una persona pueda predicar a Cristo necesita ser un converso, un convertido, un nuevo convertido, un alma que entrega su vida a Cristo. Esto es lo primero, preparando el corazón para Dios. ¿Qué se necesita? Vamos a leer un poquito, de la palabra de Dios. Y después le voy a dar un montón de citas bíblicas para que vaya. Vamos a ir despacio. Y si no terminamos esta clase, no hay problema, pero lo importante es ir despacio e ir entendiendo, ¿ok? Ok, vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo, creo que es en Marcos capítulo 2, verso 21. Vamos a ver lo que dice Marcos 2, 21. Amén, abra su Biblia conmigo. Marcos capítulo 2, en el verso 21. Dice Marcos 2, 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aquí el Señor nos está hablando una palabra muy importante. Enseñando el Señor nos da una palabra importante con respecto, pone un ejemplo. Antiguamente, hermano, el vino de uva que se producía se guardaba, ya sea odres o bolsas hechas de cuero, ya sea de cabra o de algún otro tipo de animal. Especialmente la cabra era muy usada en ese sentido, y habían otros animales que se usaban también para hacer un tipo de bolsas, y se les llamaba odres. Hoy se usa para los vinos, se usan tambos y barriles y otros medios que se usan para guardar el vino y licores y todas esas cosas. Pero en aquel tiempo, hermano, el Señor usó un ejemplo, nos da un énfasis en un ejemplo de cómo se guardaba el vino, nos enseña cómo se guarda el vino. Y dice el Señor, usando ese ejemplo o esa parábola, esa manera de hablar, en parábola, nos dice en el verso 21, Marcos 2:21, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aquí la referencia que nos está enseñando el Señor nos está hablando del Espíritu Santo, nos está hablando de la palabra, nos está hablando de dos cosas importantes: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir aquí. Y el odre aquí representa el corazón del ser humano, hermano. Esto es lo que está representando, el corazón del ser humano. Y lo que el Señor nos está diciendo es que es necesario
para que Dios deposite en nosotros la verdad de Dios, o la palabra de Dios, o su manera de pensar, o el concepto de Dios, o la teología de Dios. La única manera que pueda suceder en una persona eso es que la persona nazca de nuevo. Esto lo podemos referente en Juan capítulo 3. Si alguno lee Juan capítulo 3, ahí se va a dar cuenta, hermano, de la importancia que es, de la importancia con el asunto de ser nacidos de nuevo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es necesario nacer de nuevo, dice. Le dice la conversación que tiene Nicodemo con Jesucristo nuestro Señor, del sacerdote Nicodemo, en el capítulo 3, verso 1 en adelante de Juan. Empieza a hablar, creo que es hasta el verso 5. Tiene una conversación y le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y eso es lo que nosotros conocemos los cristianos como el nuevo nacimiento. Luego en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, nos habla específicamente de lo que significaba, o lo que significa ese nuevo nacimiento: aceptar a Cristo, recibir el sacrificio de Cristo, ser salvos. Eso es lo que quiere decir. Pero nos enseña aquí en Marcos una cosa importante. El vino nuevo representa al Espíritu Santo, pero también representa la palabra de Dios. Y los odres representan las personas, el corazón de las personas. Así como aquellas parábolas donde, creo que es Mateo capítulo 13, Mateo 13 creo que es el que habla así, acerca de las parábolas, la semilla que es sembrada en el corazón, en la tierra, y hace un proceso natural, y luego crece la semilla, y luego viene la semilla, crece y empieza a ver sus enemigos naturales: el sol, las piedras, depende de donde haya caído, la temperatura, y empieza a ver enemigos naturales de lo que es la semilla. Y también es otra parábola en la cual el Señor nos está hablando precisamente el corazón del hombre, y la palabra de Dios sembrada en el corazón del hombre. Y nos habla de que cuando cae la palabra en el corazón del hombre, hay diferentes personas, o diferentes tipos de corazones, o diferentes tipos de personas que reciben la palabra. Pero hay unos que no reciben la palabra con mucho gozo, mucha alegría, pero después vienen las tentaciones, las pruebas, la agonía del mundo, vamos a decirlo, el sufrimiento del mundo, los ataques del mundo, los ataques del enemigo. Vienen todas estas cosas y hacen que la gente salga de Dios, del Evangelio de Dios. Y la palabra que fue depositada pues se pierde, y lógicamente las personas se pierden, o no se quedan, no permanecen en la fe. De aquí, hermano, que es importante enseñar doctrina, para distinguir nosotros, para poder discernir la palabra espiritual que viene a nuestro corazón y tomarla y no soltarla. Hermanos, hace unas horas atrás estuve orando en un lugar con una joven. Es una joven como cualquier otra joven, pero la situación que había en el lugar, una situación de enfermedad tremendamente garrafal, mi corazón se llenó de mucha tristeza. Pero lo digo a manera de testimonio, y esto pasa en muchas partes, hermano. Estamos en un lugar donde se predica el Evangelio, donde se conoce el Evangelio, y a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar. Y la Biblia nos dice ahí, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Santiago, capítulo 5, donde dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y lo dice: unge al enfermo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y Santiago capítulo 5 nos habla de ancianos, de ancianatos. Llamen a los ancianos de la iglesia. Llamen a hombres maduros. Eso es lo que quiere decir anciano. ¿Qué es un anciano? Un doctor. Una persona que conoce doctrina. Una persona que conoce lo que hace. Una persona que sabe que tiene que poner aceite sobre aquel enfermo. Y no solamente poner las manos, sino poner aceite y orar con fe. Sabiendo, doctrinalmente sabiendo que lo que está haciendo es posible en Dios. Lo que nos dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es importante distinguir doctrina, hermanos queridos. Es importante tener doctrina en el corazón, no tener fábulas. Como Pablo habla a Timoteo en los pastorales, y a Tito también en los pastorales, le dice: no te dejes guiar por fábulas. Porque entre las fábulas, también Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, que hay doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 en adelante, hay doctrinas de demonios. Y yo dije anteriormente, hermano, que hay diversidad de doctrinas, como dice el Evangelio. Hay muchas doctrinas. Y yo dije anteriormente también que había doctrinas de demonios, pero hay doctrinas de hombres, hay doctrinas científicas, doctrinas antropológicas, hay doctrinas psicológicas, hay doctrinas filosóficas, hay una serie de doctrinas. En el sentido literal de la palabra, que significa doctrina, o sea, enseñanzas, ya sean de grupos étnicos,
específicamente tradicionales o ya sean de grupos específicamente teológicos en la iglesia, pedagógicos en la iglesia, que no necesariamente están enseñando la verdad o que no necesariamente enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento bíblico, doctrinal de la palabra de Dios y se enseñan cosas que no son. Se enseñan cosas, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo sencillo, cosas que son ritualísticas y que tienen que ver con lo eclesiástico más que con la doctrina, pero se acepta como doctrina. Por ejemplo, yo dije anteriormente y lo voy a volver a decir otra vez, hay aquellas personas que en los templos, hermano, usan una sábana mágica, no sé, una especie de sábana y la pasan por las gentes y les dicen que por esta sábana van a ser sanos. O hay aquellos que usan una espada y parece que tuviera poderes mágicos y la pasan y dicen que esos poderes van a ser sanados a través de esta espada. Y hay vinitos, y hay arenas, y hay aceites mágicos, y que se han metido en la iglesia todas estas ritualísticos o esta ritualidad y se le predomina o se le enseña como si fuera doctrina. Y no son doctrinas, son más bien ideologías de hombres o doctrinas de hombres, o muchas veces son doctrinas de demonios, hermano, que se meten a la iglesia, van minando la iglesia. Hace un tiempo atrás, hermano, a manera de introducción estoy hablando todo esto para que distingamos lo que vamos a hablar. Hace un tiempo atrás, una organización muy importante en la cual trabajamos hace mucho tiempo atrás, de repente el fundador se le ocurrió apartarse del dogma bíblico, de lo que era evangélico tradicional, de lo que era el estudio bíblico, y se hizo mesiánico también. Y de repente pues todas las iglesias o congregaciones que estaban en el concilio de aquella organización se separaron por causa, simplemente y sencillamente porque aquella persona tomó la decisión de hacerse mesiánico, según él, de conocer más las escrituras. Pero sabemos todos los que conocemos la Biblia, hermano, que no hay tal organización que mesianismo. No hay una organización como mesianismo, eso es una mentira, es un sectarismo, y lo sabemos porque estudiamos la Biblia. No hay ningún problema, hermano, que usted estudie el arameo, el hebreo original, el griego original, el latín incluyendo, o algún idioma muerto, como se les conoce, idiomas muertos, o idiomas vivos, como se le conoce también. No hay ningún problema que usted estudie libros apócrifos o libros de psicología, entre comillas, psicología, no psicología cristiana, porque no existe la psicología cristiana, ¿verdad? Esa es otra ramificación de la falsa doctrina también. No hay ningún problema que usted estudie libros acerca de medicina, libros acerca de ciencia, libros acerca apócrifos o que no están dentro del canon. No hay ningún problema. Dios no está peleado con el conocimiento, ni nosotros los hijos de Dios estamos peleados con el conocimiento. Lo que quiero decir es que siempre y cuando nosotros los cristianos tengamos como base 66 libros de la Biblia, lo que es la Biblia, hermano, eso es lo que me estoy refiriendo. Ahí es donde se entiende lo que es doctrina. Dije yo que preparando nuestro corazón para recibir doctrina o recibir la palabra de Dios, Juan capítulo 3 mencioné el nacimiento de nuevo, mencioné a Marcos 2, 21 al 22. Voy a mencionar también, hermano, voy a mencionar un montón de citas bíblicas ahora y lo vamos a continuar. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, Hechos 3, 19 al 20, 2 Timoteo 3, 16, Romanos 10, 17, Isaías 55, 10. Y esto nos habla como principio a la introducción que estoy haciendo de la importancia del nuevo nacimiento. O sea que un cristiano o un predicador o un siervo de Dios debe ser primero converso. Lo que dice Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Para predicar el evangelio necesitas primero entregar tu vida a Cristo, ser converso, aceptar a Cristo, ser salvo. Pero si no, no puedes predicar a Cristo. No es eso, no hay eso de que yo predico a Cristo porque quiero. No, yo tengo el deseo en mi corazón porque quiero. Eso es mentira, eso no existe. Vamos a abrir lo que dice Juan. Vamos a Juan, para que vean ustedes que no estoy mintiendo lo que estoy diciendo. Vamos a Juan capítulo, vamos despacito. Yo hablo muy rápido, hermanos, pero estoy acostumbrado así, pero no se preocupe. Vamos a ver Juan capítulo, creo que es el capítulo 7, si no estoy equivocado, ojalá que no lo esté. Juan capítulo 7, en el capítulo 7, verso 37, creo que es, verso 37 en antes, 7:37. Vamos a ver, Juan 7:37, dice así:
Verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice otra vez, verso 38, voy a leerlo, hermano. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí lo que está diciendo el Señor está haciendo una referencia otra vez a la palabra de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Entonces es necesario primero creer en Jesucristo. O sea, una persona no puede predicar a Jesucristo porque le da de su corazón predicar a Jesucristo, porque tiene en su corazón predicar a Jesucristo, simplemente porque lo tiene, porque es una buena persona, porque tiene un deseo de servir a Cristo. No es así, no se da así, no es así. Tiene que ser Dios. Dios es el que nace en el corazón de la persona y de ahí viene. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, en el verso, creo que es Filipenses capítulo 2, en el verso 13. Filipenses 2:13, vamos a ver lo que dice. A ver, hermanitos, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire lo que dice aquí, Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, en otras palabras, hermanos, nosotros no predicamos a Cristo porque, a mí se me ocurrió, y porque soy una buena persona predicar a Cristo, y porque yo tengo en mi corazón predicar a Cristo, y porque yo soy tan bueno que puedo predicar a Cristo. Si otros lo hacen, yo puedo predicar a Cristo. No es así. Entendamos una cosa, hermanos. Por eso hablé del nuevo nacimiento. Es necesario que una persona nazca de nuevo primero, para que Dios deposite en su corazón, como hablamos del odre, los odres, que Dios deposite vino nuevo, o la palabra de Dios, o el Espíritu Santo. Necesita convertirse. Y este deseo de querer venir a los pies de Cristo, este deseo de ser traído al camino de Dios, viene del corazón de Dios. Nadie es salvo por su propia voluntad, digámoslo, no voluntad, pero nadie es salvo por su propio interés personal, como si haya salido de su corazón, no. Hermanos queridos, hermanos amados, Romanos explica, el libro de Romanos explica bien claramente que el hombre está perdido, el hombre está fuera de Dios, está perdido, no hay esperanza para él. Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, todas estas citas de Romanos nos hablan acerca del plan de salvación y nos dicen que el hombre está perdido, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, todas esas partes de Romanos, el libro de Romanos en sí nos explica el plan de salvación y la razón por la cual el hombre cayó de la gracia, lo que habla Génesis capítulo 3, específicamente verso 3, el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis. El hombre sin Dios está perdido, hermano. David da una versión ahí en uno de los salmos, no me acuerdo del salmo, pero David dice, cuando Dios le da una opción, ¿qué quieres? ¿Que yo te juzgue o que te juzgue el hombre? Y David dice, no, que tú me juzgues, Dios. No quiero que me juzgue el hombre, porque el hombre no tiene misericordia. El hombre fuera de Dios no tiene misericordia, hermano, lo podemos ver. No vamos tan lejos, hoy mismo en lo que está pasando en México en el temblor. Hay gente que se está robando la mercancía, se está robando lo que la gente dona para las gentes damnificadas, o sea, para las personas que están sufriendo sin comida. O sea, si queremos ver un ejemplo de que el hombre sin Dios es malvado, es terriblemente apartado de la verdad, si queremos ver que el corazón del hombre está maleado, está mal, hermano, váyase, no por hablar de México, no estoy hablando de los mexicanos, pues no quiero que se malentienda, no estoy hablando de los mexicanos, estoy hablando en general, el planeta en común, no importa el idioma que habla, no importa el país donde sea. En este tiempo de calamidad yo pongo ejemplo de México porque México acaba de temblar y está pasando lo que está pasando. Y lo podemos ver en Puerto Rico, lo podemos ver en las islas del Caribe y todo eso donde está pasando tanta cosa. Cuando la gente viene y dona cosas, pero ¿cómo puede ser posible? Dicen algunas, pero ¿cómo puede ser posible que una bolsa de comida alguien se la robe o que un político se robe la comida para esconderla cuando la gente necesita agua, medicinas y estas cosas? Y ellos descarguen los camiones de comida y los guarden en sus bodegas de ellos porque los quieren vender después. O se quieren ver bien ellos y entregarlos a su nombre, ¿no? Y esto estoy viendo yo. Esto no es otra explicación más que la maldad del hombre. El hombre sin Dios, hermanos queridos y amigos queridos, llega a tal nivel que el hombre puede matar a su propia familia. El hombre puede hacerle daño a su propia familia. Así de terrible es. Esa es la realidad, hermanos queridos. Esa es la realidad, que el hombre sin Dios
no tiene esperanza, no tiene paz. Por eso el libro de Romanos dice que es necesario que se convierta. Por eso Juan nos dice que es necesario nacer de nuevo. Por eso, y leí en Marcos 2, 21 al 22 también nos habla lo mismo. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante nos dice que es necesario que nazca de nuevo también. Nos da una referencia a Juan capítulo 3. Filipenses 2, 13 nos habla de que este deseo de servir a Dios viene de Dios, no es del hombre. El hombre no tiene nada. Hermanos queridos, yo venía meditando en la mañana, caminando, orando por ahí. Me gusta caminar y hablar con mi Señor. Y me acerqué al Señor y cuando me acerco al Señor tiemblo yo reverencialmente hablando, de temblor, no de miedo, porque a mi Dios no le tengo miedo, a mi Dios le tengo amor y lo amo y tiemblo en reverencia. Y eso se llama tener reverencia a Dios. Y venía platicando con él y le decía yo: Padre, ¿qué te puedo dar yo a ti? ¿Qué te puede dar el hombre? No tenemos nada, yo no tengo nada para darte. ¿Qué tengo? Y la palabra me venía al corazón, al pensamiento, y decía: no tienes nada, pero tienes fruto de labios, la voluntad que yo te doy. Yo te doy el libre albedrío, te doy tu corazón, yo te di la decisión, yo te di la facultad de decidir entre el bien y el mal. Entonces yo le dije: Señor, pues yo te entrego mi voluntad, Señor, yo te entrego mi corazón. Todo lo que yo soy te lo entrego, Padre, haz de mí lo que tú quieras o como tú quieras. Lo único que tengo es mi voluntad y yo se la entrego a Dios. Póngase a pensar un poquito, hermano, en esto que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted para darle a Dios? ¿Qué tenemos para darle a Dios? Nada. Nuestro corazón solamente, nuestra voluntad, la facultad de decidir entre el bien y el mal, la facultad de decidir entre entregar nuestra alma a Dios y no entregarla. Entonces yo dije al principio, preparando el corazón para recibir y retener la doctrina sana, la sana doctrina o retener la fe. Y pronuncié pues estas citas bíblicas. Primero es necesario nacer de nuevo. Ahora, voy a hablar de 3 principios, hermanos. Ojalá que me dé tiempo. Voy a hablar de 3 principios. Le puse 3 principios que nos permiten permanecer en la sana doctrina. 3 principios que nos permiten permanecer en la sana doctrina. Y para eso nos vamos a ir rápidamente. Vamos a ir a 1 Timoteo. Yo dije anteriormente en las clases pasadas y en la enseñanza que estoy enseñando acerca de doctrina, dije que vamos a tocar los pastorales bastante tiempo. Vamos a tocar también Juan 15 bastante tiempo. Periódicamente vamos a ir tocando Juan 15 y luego vamos a hablar los pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son los libros pastorales, hermano. Yo recomiendo, hermano, a cualquier predicador que se los lea, los estudie, los memorice, porque ahí está toda la ética moral de un hombre de Dios y una mujer de Dios. En los pastorales está la ética moral. Y si estamos hablando de doctrina, tenemos que hablar de ética moral. Y toda la ética moral está en los pastorales. Aunque los evangelios son necesarios escucharlo, todas estas cosas, leerlos, toda la Biblia es necesario estudiarla bien para conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los pastorales, para aquellos que quieran predicar el evangelio, son sumamente importantes porque nos enseña la moralidad, la conducta que debe tener un hombre de Dios, una mujer de Dios que quiere servir a Cristo. Porque hay una conducta que hay que seguir y hay una conducta que hay que manifestar delante de los que nos ven y nos oyen. Ahí lo vamos a aprender en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, los pastorales. Ahora, yo voy a hablar de 3 principios, doctrinalmente hablando, de 3 principios que nos permiten permanecer en la fe o en la sana doctrina. Ahora, vamos a ir a 1 Timoteo. Y dije, ojalá que me quede tiempo. 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué es el capítulo 4? 1 Timoteo 4:13. Vamos a leer, hermano, ahora conmigo. Y no quiero ir muy rápido, hermano, ojalá que no vaya demasiado rápido. Pero bueno, es un video, usted lo puede repetir hasta que vaya memorizando las cosas. 1 Timoteo capítulo 4, verso 3 dice la palabra, un pequeño versículo, pero muy importante, sumamente importante en la doctrina. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otra vez, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estos son los 3 principios de los que quiero hablar. ¿Para qué nos sirven estos 3 principios, dijera usted, si hablamos de doctrina? Bueno, Pablo a su hijo Timoteo le habla de la importancia de permanecer en la fe. Y Pablo le dice a su hijo cómo permanecer en la fe. Hay muchísimos principios, pero yo voy a hablar de 3 específicos, sumamente importantes para mantenerse en la fe. Y esos 3 principios tienen que ver con la palabra de Dios,
con el texto y el contexto escrito. Por eso es importante. Yo hago mucho énfasis, hermano, en la importancia de leer la Biblia de manera metódica, vamos a decirlo, o de manera rutinaria. Yo hago mucho énfasis en la importancia de que uno puede leer la Biblia todos los días, sin faltar un solo día. Y la razón es porque es una disciplina. Estas tres disciplinas, digamos, podemos decir, o tres principios. Yo le llamo disciplina también, pero son tres principios que nos permiten permanecer en la sana doctrina. Son sumamente importantes. El apóstol Pablo, viendo a Timoteo, un joven que iba con rumbo hacia el ancianato, con rumbo hacia el pastorado, con rumbo hacia el liderazgo, entendió que necesitaba tener fundamentos bíblicos. Lo mismo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Una casa que está fundada sobre la arena no permanece, pero una casa que está fundada sobre la roca, que tiene cimientos firmes, permanece. Esto es lo que Pablo entendió de Jesucristo. Esto es lo que los apóstoles entendieron. Esta es la doctrina de los apóstoles. La permanencia en el texto bíblico y el contexto. Si una persona permanece en el texto bíblico, va a permanecer en el contexto bíblico. Y me refiero texto es lo que está escrito, y me refiero contexto es el background, como le llaman en inglés. Es lo que está detrás de aquel contorno, de aquella explicación. Es lo que hay detrás de la historia. Eso se llama contexto. Entonces el texto es una cosa, es lo que está escrito, pero el contexto tiene que ver con por qué lo escribió el apóstol. ¿Cuál era la intención? ¿En qué año lo escribió? ¿Por qué razón se escribió? ¿Cuál era la situación doméstica del tiempo? ¿Cuál era el problema étnico del tiempo? ¿Cuál era la filosofía del tiempo? ¿Cuál era la psicología del tiempo? ¿Cuál era la conducta moral del tiempo? Ese sería el contexto. Ahora, sonará muy difícil lo que estoy haciendo. ¿A poco se necesita tanta cosa, hermano, para entender un simple versículo? Bueno, vuelvo a decir, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, pero nos va llevando poco a poco a continuar, para que cuando tengamos que cumplir Mateo 28, verso 19 al 20, y tengamos que discipular, hermano, que es un contexto acerca de doctrina. Tenemos que sepamos discipular a las personas. Sepamos predicarles acerca de Marcos 16, 15 al 20, que es una introducción simplemente para la continuación de Mateo 28, 19 al 20, y de hacer discípulos. El principio de la evangelización es Marcos 16, 15 en adelante. Lo repito porque es algo que se tiene que aprender. El principio de un discipulado primero es Marcos 16, 15 al 20, y después Mateo 28, 19 al 20, que quiere decir ir y hacer discípulos. Y ese es el contorno. Porque es importante que yo les diga, hermanos, o que yo enseñe estas cosas. ¿Por qué es importante? Porque vamos a enseñar personas a permanecer en la fe de la manera correcta, de la manera de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al texto y el contexto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Otra vez voy a leer este pequeño versículo, pero sumamente importantísimo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estos tres principios: lectura, exhortación y enseñanza. Ahora voy a dar una explicación pequeña acerca de este asunto. Bueno, una explicación pequeña, hermanos, acerca del asunto. Lectura es el texto bíblico. Exhortación es hacia las personas que escuchan el texto bíblico. Enseñanza es la masterización de la lectura bíblica. Otra vez vuelvo a decir, lectura en la Biblia, el texto que usted lee, lo que está escrito en la Biblia, eso es lectura. Exhortación es hacia las personas, es hacia las gentes, hacia los santos, hacia los hijos de Dios, que los enseña a permanecer en la fe. Y lo que es enseñanza es la masterización de lo que sería la lectura bíblica, hermano. Esto es lo que quiere decir. Por eso es importante estudiar la Biblia, leer la Biblia, conocer la Biblia bien, para poder enseñar bien. ¿Y qué quiere decir? Vamos a ver un poquito más detalles acerca de cada una de estas palabras que son tan importantes. Vamos a ver unos puntos acerca de esta palabra estas palabras tan importantes con respecto a lo que estoy enseñando en doctrina, los tres principios que nos permiten permanecer en la sana doctrina. Hermano, haga estas tres cosas que el Espíritu Santo le dice a Pablo que enseñe, y haciendo esto
permanecerás en la fe. También allí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16, en el verso 16 nos dice, porque haciendo esto, dice el Señor, amén, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te enseñes. Todos estamos bien, ¿verdad, hermano? Vamos bien, ¿ok? Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Ok, mire lo que dice. ¿Qué significa entonces mantenerse en lectura, exhortación y enseñanza? Dije yo que la lectura es el texto bíblico. Dije también yo que la exhortación es una manera de ruego, una manera de hablar, una manera de suplicar hacia las personas o enseñar a las personas a través de ruego, a través de exhortación. Eso es lo que significa exhortación, pero es hacia las personas. Entonces la lectura primero, después la exhortación hacia las personas con la lectura bíblica y después la masterización del texto bíblico, o sea, el contexto bíblico para poder enseñar. Eso es lo que quise enseñar, el contexto bíblico, conociendo la escritura, conociendo la exhortación y conociendo la enseñanza, podemos mantenernos en doctrina, en la doctrina de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir otra vez. Ok, vamos a ir a Hechos capítulo 13. Vamos a ver lo que dice Hechos 13. Antes de ir a Hechos 13, le voy a dar varias citas bíblicas para que usted lea, hermano. Porque aquí lo que estamos tratando es de enseñar. Le dije yo que íbamos a enseñar. Y para que usted vaya verificando lo que yo estoy haciendo, verifíquelo con paciencia, con tranquilidad, lo que estoy hablando. Yo dije 3 principios que nos permiten permanecer en la doctrina sana, la sana doctrina. Hablé de 1 Timoteo 4:13. Hablé de 1 Timoteo también, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 Timoteo 4, 13 al 16 en adelante. Y luego voy a hablar de Hechos 13, 19. Mateo capítulo 16, verso 12 al 22 y luego hasta el 29. 1 Timoteo 4, 6 al 7. Tito 2, 1. 2 Timoteo 4, 13. Amén. Lea todas estas citas bíblicas, hermanos, que le estoy dando para que verifique que lo que le estoy enseñando es correcto, es sana doctrina. Y porque el propósito que yo tengo es de enseñar sana doctrina. Yo sé que no es muy común que se enseñe en estos medios de comunicación rápidos, que son tan rápidos, se enseña doctrina. Pero bueno, yo decidí, creo que el Señor me puso esto en el corazón para hacerlo y que le sirva a algún hermano o a alguna persona que quiera conocer la Biblia. Otra cita bíblica, Marcos 2, 21 al 22. 2 Timoteo 3, 16. Salmo 1, Salmo 119, 105. Juan 5, 39. Esto hace referencia a lo que tiene que ver con la lectura, la importancia de la lectura. Otras citas bíblicas que tienen referencia con respecto a la exhortación, lo que significa exhortación. Mateo capítulo 18, verso 14 al 17. Mateo capítulo 28, verso 15 al 20. Marcos 16, 15 al 20. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 18. Y referencias con respecto a lo que quiere decir enseñanza. Juan capítulo 5, verso 39. Mateo 13, 52. 2 Timoteo 4, 13. Hebreos 3, 13. Hebreos 12, 4 al 5. Hebreos 12, 1 al 12. Lea todo ese capítulo de Hebreos. Capítulo 12, léalo para que entienda. El capítulo 11 de Hebreos es muy importante con respecto a estas cosas. Amén. Es importante entonces entender que para permanecer en la doctrina sana es importante que usted y yo meditemos en la palabra de Dios todos los días. Es importante que exhortemos, que permanezcamos también en la exhortación. Y exhortación ya le dije que es hacia las personas, hacia los santos, hacia los demás. Exhortación es una manera de ruego para decirle a alguien, hermano, te estás apartando de la fe, o para decirle, mira, esto te conviene, o mira, lee esto en la Biblia, exhortarlo. Es una manera de ruego, de exhortación. Y luego yo dije que enseñanza tiene que ver con la masterización de la enseñanza, o la masterización de la lectura bíblica. O sea que cuando una persona, lo que habla la palabra de Dios con respecto lo que habla con respecto a escudriñar las escrituras, y por eso le di las citas bíblicas que eran Juan 5:39, Mateo 13:52, 2 de Timoteo 4:13, Hebreos capítulo 13, Hebreos 3:13, y luego Hebreos 12:4 al 5, y todo el capítulo 12 de Hebreos también. Y esto enseña con respecto a lo que significa la enseñanza, la importancia de la enseñanza. Hermanos queridos, hermanos amados, yo sé que no es tan común que se enseñe. Hoy en día pareciera que está la modalidad de hablar y hablar y hablar y decir cosas que no tienen nada con la Biblia.
y pareciera que pues se nos hace muy fácil, porque predicar, hermano, predicar cosas que no son bíblicas, pues no es difícil, es muy fácil. Se puede ser merolico, digamos, y predicar o hablar lo que se supone supuestamente en la Biblia, pero no es así, ¿no? O sea, hermano, la única que puede producir en la persona fe es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es la realidad. La fe no viene por otra cosa, hermanos. La fe viene solamente por oír la palabra de Dios. Esa es la realidad. Y si usted cree en Dios sin la Biblia, hermano, o amigo querido, usted no cree en Dios. Es mentira. Eso se lo puedo asegurar, se lo puedo garantizar. Que diga usted, hermano, usted está equivocado, o José estás equivocado. Pues no estoy equivocado, hermano, porque sin el texto bíblico, hermano, la fe que tenemos es falsa. Si no tenemos conocimiento bíblico, simple y sencillamente somos merolicos. Dice la Biblia que somos como metal que suena y suena y suena y suena y nomás hace ruido. No, el conocimiento bíblico tiene que ver con la fe tiene que ver con el conocimiento bíblico. Por eso yo hablo de Hebreos 11:1, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos queridos, más adelante voy a enseñar, a dar una clase, el precio de predicar la verdad, el precio de predicar sana doctrina. Hermanos queridos, no es tan aceptable predicar de esta manera. Y no porque uno sea especial, no, eso no. Somos personas comunes y corrientes en el cuerpo de Cristo. Yo no me siento superior a nadie, inclusive me siento más pequeño que todos los santos. Para mí todos los santos son benditos, yo los bendigo, Dios me bendiga a los santos, a todos, porque para mí la iglesia del Señor es un privilegio que yo, José Guerrero, esté en el cuerpo de Cristo. Yo personalmente no creo que yo hubiera estado en el Evangelio de Cristo, no creo que yo fuera parte del cuerpo de Cristo, no, hermano, yo no. ¿Por qué no? Porque cada quien conoce su corazón y sus maldades, vamos a decirlo así, sus pecados. Yo considero que por mi voluntad nunca quise venir al cuerpo de Cristo, no. Pero Jesús me ganó, Jesús me habló, Jesús me tocó el corazón, Él me enseñó, el Espíritu Santo se acercó a mí y me explicó la condición humana en la que estaba. Pero para todos ser una persona común y corriente, como otras personas, y a lo mejor hasta para muchos mejor que muchos, supuestamente. Pero cuando analizas el corazón, cuando Dios viene a tu vida, te das cuenta que no es cierto. No eres mejor que nadie. No eres mejor que nadie. No, yo digo, hermanos, para mí todos los santos, los hijos de Dios, son especial tesoro. Son la niña de los ojos de Dios. Yo amo a mis hermanos en la fe. No puedo decir, yo estoy en el cuerpo de Cristo porque mi Señor se acordó de mí y tuvo gran misericordia. Le doy gracias y le alabo y le bendigo con todo mi corazón porque se acordó de mí. Y eso no me hace ser bueno. Eso me hace ser una persona que tiene valentía para reconocer que Dios me salvó, que Dios me rescató, que Dios se acordó de mí, José Guerrero, para salvarme. Pero esto lo entendí porque he estado estudiando la Biblia, porque me he metido al texto bíblico, porque me he comido desde Génesis, Apocalipsis y la Biblia, porque la he meditado una y otra vez, muchas veces. He meditado en el texto bíblico muchas veces y sigo leyendo la Biblia y la termino de leer de Génesis, Apocalipsis y vuelvo otra vez. ¿Y cuál es la razón por qué vuelvo otra vez? Porque necesito conocer la Biblia, necesito recordar el texto bíblico, necesito saber en qué estoy parado, necesito saber que mi Dios está conmigo, necesito saber que lo que yo predico es verdad, que no estoy predicando mentiras, que no estoy hablando lo que sale de mi corazón solamente porque a mí se me ocurre. No, necesito que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Necesito que la Biblia me diga, José, estás mal aquí, José, estás bien aquí. Que la Biblia me supervise. Porque, hermano, en parte hablamos y en parte profetizamos. Porque nosotros hablamos, hermano, muchas cosas que no conocemos, pero que están escritos en la Biblia y se van a cumplir. Y hablamos muchas cosas que se están cumpliendo y se van a cumplir. Y otras que se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Pero yo observo lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vuelvo a enfatizar en Juan 15, otra vez. La palabra de Dios es muy enfática. Hermanos queridos, hermanos amados,
Ya voy a terminar la clase y voy a dejar una clase después para seguir continuando porque es bastante larga la doctrina o la enseñanza de la doctrina que estoy dando. Pero lo hago con una intención. La intención es enseñar a Jesucristo de la manera correcta. Promover de alguna manera que alguien diga, voy a leer la Biblia y voy a enseñar como dice la Biblia. No voy a enseñar lo que a mí se me ocurre. No, voy a dejar esa actitud y voy a empezar a leer la Biblia y voy a leer lo que dice la Biblia y voy a enseñar lo que dice la Biblia. Voy a leerle a la gente, y decirle a la gente, lea la Biblia, verifique lo que les predican sus pastores, verifique lo que le enseñan sus ministros, verifique lo que le enseña quien sea que le enseñe. Por esa razón lo predico y lo enseño, hermano. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, vamos a regresar un poquito para ya terminar lo que dije, Pablo, 1 Timoteo capítulo 4. Déjeme leer. Sí, capítulo 4, verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. Estos tres principios son sumamente importantes para que una persona permanezca en el Evangelio. Lectura, ¿para qué? Porque es el texto bíblico, porque puede predicar lo que dice la Biblia, no lo que se le ocurre. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Exhortación, porque está hablando de personas como nosotros, semejantes. Porque la exhortación es una habilidad o es un don que se da hacia las personas vivas, hacia nuestros semejantes. Y en el caso de la iglesia, hasta los santos. Que se les dice, hermano querido, andas mal. Oh, hermano querido, vas bien. Esa es exhortación. Ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y enseñanza tiene que ver con la masterización de la lectura. En otras palabras, hermano, que la enseñanza tiene que ver con leer y leer y leer y leer la Biblia y escudriñar las Escrituras, como dice la palabra, y las citas que le di ahí habla de escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas está la vida. Ahora, para muchos que leen la Biblia al principio les parece que la vida está en la lectura de la Biblia. Pero para muchos que ya hemos conocido a Cristo y que hemos leído muchas veces la Biblia, sabemos a ciencia cierta que la vida está en la palabra de Dios. Sabemos a ciencia cierta que usted puede confiar en Dios. Sabemos a ciencia cierta que usted le puede creer a Dios lo que dice la Biblia. Que usted permanece en el texto bíblico, hermano. Usted se va a ir al cielo con el Dios de la gloria. Su alma no se va a perder. Ni aquellas personas que usted les predica el Evangelio se van a perder o se van a apartar de la fe. Esto yo lo sé por la palabra, porque tengo certeza y convicción, como dice Hebreos 11:1, la certeza y la convicción de lo que se espera. Después la fe, la certeza y la convicción. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que a través de la Biblia, a través de la lectura constante de la Biblia, a través de escudriñar, investigar qué significa esto, qué significa lo otro, qué quiere decir el texto, por qué fue escrito así, por qué para qué, por qué Pablo le habla a Timoteo, de dónde fue escrita la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, por qué. ¿Por qué se escogieron solamente 66 libros y no 3,000 libros, como podía haber en aquel tiempo? ¿Por qué se escogieron solamente 4 evangelios cuando había más de 30 evangelios en el tiempo que se escogieron? ¿Por qué el concilio de Nicea? ¿Por qué entró en función una gente como Constantino, un hombre que no creía en Dios y nunca se convirtió a Dios? Un hombre que fue impío toda su vida y murió impío y nunca se convirtió a Dios. ¿Por qué Constantino tuvo que ver en el asunto de escoger la Biblia? ¿Por qué el concilio de Nicea? ¿Por qué organizaciones como la Iglesia Católica, hermano, tuvieron que ver con el guardar la Biblia hasta nuestros tiempos? ¿Por qué? Todas estas incógnitas o preguntas que están en la Biblia, hermano, y que responde la Biblia, hermano, son parte de escudriñar las Escrituras. Eso se llama contexto bíblico. Ese es el contexto, el background detrás de lo que está la información. Es importante que usted, hombre de Dios, ministro de Dios, hombre o mujer de Dios, quien sea que sea usted, que quiere enseñar el documento o que quiere enseñar el texto bíblico, los 66 libros de la Biblia, tenga en cuenta estas razones. Porque de esa manera podrá usted enseñar a conciencia la Biblia, sabiendo que lo que enseña es verdad.
Y no hablará usted aquello que usted ni entiende, como dice el apóstol Pablo, que hay quienes enseñan ni siquiera entienden lo que enseñan, porque tiene razón el apóstol Pablo. Se está refiriendo a que no leen las escrituras. Acuérdese, Pablo le dice a Timoteo, creo que es en el libro de Hechos, pero le dice estas palabras. Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas a verme, no te olvides de los pergaminos, de los libros. No te olvides de traerme el capote, la capa para cobijarme, porque estaba haciendo mucho en Efesios, o en esos lugares hacía mucho frío. Y no te olvides de traerme el capote, la capa, pero no te olvides también, muy importante, o más importante que el capote aún, no te olvides de traerme los pergaminos, las escrituras. Hermano, Pablo le pide a él que le traiga estos documentos porque él necesitaba estudiar. Necesitaba recordar el texto bíblico. Y Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Es el mayor escritor del Nuevo Testamento, Pablo. Mire, un escritor tan importante en nuestros días. Pablo es el mayor predicador. Es el predicador que más controversia tuvo en el Nuevo Testamento y la sigue teniendo hasta hoy. Pablo le dice a Timoteo, su hijo amado en la fe, no te olvides de traerme los pergaminos, porque Pablo sabía que el estudio es importante. Pablo sabía que era importante permanecer en la fe. Hermanos, ya voy a terminar con esta clase. Soy el hermano José Guerrero, soy misionero. Gracias por estar con nosotros aquí en el Ministerio de Restauración Completa. El Señor los bendiga. Hermanos queridos, hasta la próxima. Bendiciones a usted y a toda su familia. Gracias.